Y pasamos ahora al primer punto. Sí, está la votación de censura primero. Y tenemos como orden del día, el primer punto es la reclamación de conducta de la presidencia. Entonces le doy la palabra a quien presenta la reclamación. Gracias, presidente. Diputado Barros. No la voy a retirar. En las sesiones de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados durante el último mes, a nuestro entender se han cometido numerosas infracciones reglamentarias, legales y constitucionales. Esta situación no es nueva, sino que viene repitiéndose desde que la presidenta de la instancia, Gael Jomans, asumió dicha presidencia. Respecto de lo sucedido en los últimos 30 días, nos detendremos en lo ocurrido en la tramitación de dos proyectos, a manera de ejemplo, ingresados por el Ejecutivo en el marco de la agenda social. En primer lugar, durante el análisis y posterior votación del proyecto de la ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, diputados de la oposición ingresaron y aprobaron una indicación que aumentaba el beneficio a una cifra muy superior a lo que estipulaba el proyecto, aumentando, por ende, en forma directa el costo fiscal de la iniciativa. Consultada su opinión, el secretario de la Comisión, que opera como ministro de Fe, la declaró inadmisible. Sin embargo, la presidenta Gael Jomans la declaró artificiosamente admisible, aprovechándose de su cargo. Puesta en votación, se declaró admisible la indicación con los votos de la oposición. Llamó la atención la argumentación esgrimida en la comisión por los autores, señalándose expresamente que la indicación era inadmisible, pero que existiría incluso una suerte de admisibilidad ética que harían responsable su votación de admisibilidad. Es decir, la presidenta declaró admisible una indicación que los mismos autores señalaron que no la era. Luego, en la Comisión de Hacienda, esta situación fue revertida, señalándose por la unanimidad de los diputados de la instancia que la indicación era completamente inadmisible. Similar recorrido siguió el proyecto de ley que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias. Diputados de oposición presentaron una indicación que eliminaba la transitoriedad en el pago de pensiones solidarias y rogando un gasto fiscal importante al fisco para el año 2020 y 2021. Consultada su opinión, el secretario de la Comisión declaró inadmisible la indicación. Nuevamente, la presidenta de la instancia, Gael Jomans, la declaró admisible a pesar de que los propios autores señalaron su inadmisibilidad. Posteriormente, por mayoría de votos opositores, se declaró admisible la indicación y se aprobó. Al igual que en el caso recién descrito, la Comisión de Hacienda revirtió dicha decisión. Aún más, posteriormente, en la tramitación en la sala de ambos proyectos, la mesa, asesorada por el señor secretario general, declaró inadmisible ambas indicaciones, refrendada por mayoría de votos en la sala, ambos proyectos, con lo cual uno se da cuenta que se actúa de manera contumaz respecto a una situación evidente de inadmisibilidad. El numeral 16 del artículo 244 de la Cámara de Diputados señala expresamente que el presidente de la Comisión tendrá como función declarar la admisibilidad de las indicaciones de conformidad a la Ley Orgánica Constitución del Congreso Nacional. Dicha ley establece en su artículo 24, inciso segundo, que no podrá admitirse indicaciones contrarias a la Constitución política ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos o de empresas de que sea dueño o en que tenga participación sin crear o indicar al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender a tales gastos. Por su parte, el inciso tercero expresa que en la tramitación de proyectos de ley los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicación que afecte en ninguna forma materias cuya iniciativa corresponde exclusivamente al presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento. Esta materia es refrendada en el reglamento de la Corporación, que en el inciso tercero del artículo 274 señala que no serán admisibles las indicaciones a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, contrarias a la Constitución, importen nuevos gastos o se trate de materias de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República.
A su vez, la Constitución Política de la República señala en el artículo 65 que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Por lo tanto, concluyendo, de los antecedentes expuestos, queda meridiana claridad de que la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, doña Kael Llomas, ha incumplido en reiteradas ocasiones los números 2 y 16 del artículo 244 del reglamento de la Cámara de Diputados, al inobservar el reglamento de manera frecuente y no declarar la inconstitucionalidad de las indicaciones presentadas en la Comisión de Trabajo, haciendo caso omiso al texto expreso del reglamento de la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Constitución Política de la República. Además, su comportamiento ha sido constantemente contradicho por la Secretaría de la Comisión de Trabajo, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda y por la mesa de la Cámara asesorada por su secretario general. Ello da pleno sustento a la reclamación verbal efectuada por mí mismo con fecha lunes 2 de diciembre, ya que la conducta de quien preside la comisión no se condice con el pleno respeto que debe tener por las normas reglamentarias, legales y constitucionales. He dicho, señora presidenta. Perfecto, diputado Barros. Ahora le doy la palabra a quien va a defender la mesa. ¿Sí? Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo primero que yo lamento lo que ha planteado el diputado Barros, porque uno debería de alguna manera chequear cada uno de los procesos y lo positivo que ha sido para el país que usted haya adoptado la decisión de la admisibilidad de las distintas indicaciones. Primero, presidenta, yo quiero recordar que precisamente lo que tuvo que ver en materia, y además nosotros estamos un precedente que es muy importante, que tiene que ver con el precedente de la diputada Sandón, que precisamente, ¿no es cierto?, ella plantea una indicación que es inadmisible en la sala, pero que se vota, y que además, solo recordar, porque ya se ha dicho en múltiples oportunidades aquí, que los propios diputados, ¿no es cierto?, en la sala, casi en su totalidad, votaron favorablemente. Pero al mismo tiempo, cuando se votan aquí los tramos, presidenta, y lo que tiene que ver además con el aumento de los porcentajes, lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, gracias a esa indicación se logra hoy día, ¿no es cierto?, estrechar lo que tiene que ver con el margen de aprobación e incluso aumentar esos porcentajes. Por lo tanto, cuando uno plantea aquí que hubo de alguna manera un ejecutivo que no quiso escuchar, que no fue capaz de entender lo que estaba pidiendo la ciudadanía en estos momentos de crisis, lo que logramos con esta indicación es precisamente disminuir. Incluso la subsecretaria lo que planteó es que no existían tramos a partir de lo que nosotros habíamos hecho. E incluso es más, esos tramos se disminuyeron a nuestro juicio, pero además de eso se incorporaron mayores porcentajes para los adultos mayores. En la segunda, en lo que plantea el diputado Barros, en la segunda instancia donde usted dice que es inadmisible, que no correspondía, ¿no es cierto?, esta indicación, fue tan así que la propia, y yo corregiré al diputado Barros, porque en la segunda indicación, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los porcentajes de aumento, es lo que tiene que ver con el ingreso mínimo familiar, sí fue admisible en el 75%, los 75.000 unidades de fomento. Eso se declaró admisible, y es tan así que se declaró admisible que se ganó hoy día en la sala. Por lo tanto, yo quiero llamar la atención aquí que todo lo que usted ha hecho, presidenta, primero ha contado con el respaldo, usted no lo ha hecho sola. Usted ha contado con el respaldo de todos los diputados y las diputadas miembros de esta comisión. Pero además el resultado que el país ha visto en relación a esto ha sido absolutamente positivo para las personas, absolutamente positivo. Y yo lamento que no se entienda aquí que los diputados y diputadas tienen la posibilidad desde el punto de vista político de hacer entender cuando existe un gobierno que no quiere escuchar, que existen herramientas desde el punto de vista político que sí podemos hacer que se aceleren las cosas y que se entiendan los puntos de vista de los diputados. Y ha sido tan así que el gobierno ha sido obligado a de alguna manera dar pasos para que ese entendimiento tenga una lógica ciudadana. Yo, presidenta, mire, si nos van a enviar a Comisión de Ética, como al parecer yo creo que también me envíen a mí a Comisión de Ética, porque no solamente
hemos hecho la indicación, sino le hemos respaldado lo que usted ha hecho absolutamente, absolutamente. Y a mí me hubiese gustado, fíjese, que de la misma forma como lo hicieron en sala para respaldar a la diputada Sandón, cuando dijo ella que era inadmisible, lo hubiésemos hecho también para las indicaciones que nosotros presentamos. Porque si ellos lo hubiesen hecho también en la sala, hubiésemos tenido, yo creo, un mayor respaldo y una posibilidad aún mayor de seguir trabajando y consiguiendo aumentos para los adultos mayores, Presidenta. Tenemos un gobierno que no escucha y que no entiende lo que está ocurriendo. Y lo único que estamos tratando de colocar un poco de cordura en las indicaciones para que la ciudadanía entienda que estamos tratando de hacer las cosas mejor en este Parlamento. Gracias, Presidenta. Diputada Sepúlveda. No corresponde, diputado. Es que no corresponde. Es que no, ya tuvo su tiempo. Ya, no, pero diputado, perfecto. Ya, diputado, no le he dado la palabra. Ya, perfecto. Vamos, corresponde votar. Diputados, por favor. Orden. Si no hay algún otra diputada o diputado por la defensa, perfecto. Pasamos a la votación. Señor Barros. Presidenta, solamente aclarar respecto a los dichos de la diputada Sepúlveda que no está en mi ánimo enviarla a usted a la Comisión de Ética porque me parece que basta con lo que hemos dado como argumento. Yo no suelo mandar a la Comisión de Ética a personas, ni menos a usted, para posteriormente ser rechazada de manera unánime como lo hicieron conmigo. Nada más, voto a favor en la censura. Señor Núñez. En contra de la propuesta de censura, secretario. Señor Jiménez. En contra. Señor Melero. Estimada Presidenta, voy a fundamentar mi voto. Yo querría que nunca más volviéramos a utilizar la vía de la inadmisibilidad de una indicación como una forma de expresar nuestra voluntad de cambio. Yo creo que el Senado nos ha dado una lección gigantesca. La Comisión de Hacienda nos ha dado una lección gigantesca y la Sala nos ha dado una comisión gigantesca. Ninguna de las inadmisibilidades que se aprobaron acá prosperaron. Los cambios, por su intermedio de la diputada Sepúlveda, que se hicieron en la ley de pensiones se lograron en el Senado, Alejandra, no acá. En el acuerdo del Senado que ustedes desconocieron. Nos dieron una lección de la capacidad de diálogo que ellos tienen y de acuerdo con el gobierno. Entonces, han habido numerosas editoriales en los diarios. Han sido fuertemente criticadas esta forma de actuar por constitucionalistas de aquí y de allá. El mismo constitucionalista Patricio Zapata, de la Democracia Cristiana, hizo un artículo muy contundente en esta materia. Entonces, yo creo que el sentido de esto es que ojalá tengamos la capacidad de dialogar y entendernos entre oposición y gobierno, y entre gobierno y parlamento, sin necesidad de recurrir a la inadmisibilidad. Este es un cuerpo deliberante, este es un cuerpo político, y nos hace mal, le hace mal a nuestra democracia. Esto está desde muchos años, desde muchísimo antes de la Constitución de 1980, la iniciativa de ley, como lo he recordado en la sala desde el gobierno de Juan Antonio Ríos, que se viene invocando. Entonces, no deterioremos más nuestra frágil democracia utilizando este instrumento. No nos hace bien al Parlamento ni a nosotros mismos. Voto a favor. Señora Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría fundamentar mi voto porque es cierto que este acuerdo se llegó en el Senado, pero lo que le da un mejor piso de negociación para finalmente otorgar beneficios a las personas al Senado no viene del aire. Eso se logró acá en la Cámara de Diputados con la indicación que presentó la diputada Sandón y que fue respaldada mayoritariamente por la Cámara. Nosotros sabemos que si es que el Ejecutivo no se hace parte de esa indicación, es una indicación que no iba a tener financiamiento, pero quien da ese piso de negociación es esta Cámara, a propósito de una indicación que había sido declarada en una primera instancia como inadmisible y que luego fue revertido eso por la Sala. Dicho eso, Presidenta, y para hablar particularmente sobre esta censura, que no tiene ningún sentido seguir intentando censurar a una presidenta por motivaciones políticas. Cada vez que presenten una censura, van a perder esa censura. Entonces tampoco, así como se nos pide a nosotros o a la presidenta que no utilice sus herramientas, yo también puedo decir lo mismo de vuelta.
puedo decir, bueno, ¿qué sentido tiene presentar eternamente la censura? Porque vamos a estar en un constante loop y esto no va a terminar nunca. Y en otro aspecto, cuando se pone la opinión del secretario, con el mayor respeto que me merece la opinión que pueda tener el secretario, él da una opinión, pero quien tiene la capacidad resolutiva para declarar o no admisible una determinada indicación, un proyecto, es la presidenta de la comisión. Y ella, en pleno ejercicio de sus facultades, declara admisible o no, y en caso que haya controversia, se somete a la votación de la comisión. Y en ese contexto, la presidenta ya tuvo el respaldo a su declaratoria de admisibilidad. Por lo tanto, esta censura no solamente no tiene ningún fundamento político en el sentido que es ineficaz, sino que además jurídicamente no procede porque la presidenta actuó dentro del marco de sus facultades y además fue ratificada su posición por esta comisión. Entonces, voto en contra de la censura, presidenta. Muchas gracias. Señor Ramírez. Gracias, presidenta. Presidenta, la verdad es que cuando la oposición llegó a un acuerdo hace algún tiempo con que fuera usted la reemplazante del diputado Soto en la presidencia de la comisión, yo me alegré, genuinamente me alegré. Pero debo decir que transcurrió el tiempo, mi sentimiento solamente de decepción. Yo le quiero decir con mucho respeto que usted ha llevado a esta comisión a la irrelevancia total. Yo estoy en la Comisión de Hacienda y los cambios que se han hecho, como por ejemplo en el caso del ingreso mínimo garantizado, de subir la mira y entregar más plata, se hizo en la Comisión de Hacienda. Porque lamentablemente para el Ejecutivo esta comisión no es un lugar serio para negociar. Y así como cuando en la Comisión el trabajo se hace bien, en gran medida es el presidente el responsable de eso. Cuando las comisiones se transforman en lo que se ha transformado esta comisión, es responsabilidad también, en este caso, suya, presidenta. Somos irrelevantes y yo creo que esta es una comisión demasiado importante para caer en la irrelevancia. Y yo que he tenido la oportunidad de debatir con usted en la televisión, que hemos podido conversar varias veces, usted tiene todo lo que se necesita para ser un líder de una facción política y ser la persona que se sienta a conversar y a negociar con otras fuerzas políticas. Y siento que en estos meses usted ha echado por la borda esa posibilidad. Yo creo que difícilmente en algún minuto alguien la va a ir a buscar para negociar, porque la forma en que usted ha conducido esto no es serio. Y yo lo digo con tristeza porque algo de orgullo tiene uno y a mí me encantaría que las cosas se solucionaran acá y no en el Senado. Y cuando veo de que los proyectos de ley que se aprueban acá son permanentemente cambiados en Hacienda por unanimidad, a veces uno siente que viene acá a perder el tiempo. Y yo lo lamento de verdad, presidenta, porque no es la forma en que deberíamos trabajar todos juntos. Por esa razón voto a favor. Señor Saavedra. Voy a hacer uso de la palabra. Un poco pareciera ser de historia porque es frágil nuestra memoria. Quiero decir que cuando tratamos el proyecto de pensiones en los tramos, el gobierno vino a ofrecer acá un 12%. Y los contumaces, los rebeldes, los desfachatados, fuimos capaces de pedir un aumento parejo en los tramos de un 20%. Y quedó eso en un piso tal que permitió posteriormente la negociación del Senado y llegar a lo que se llegó. Y eso ocurrió, para que contemos la historia total. Por tanto, ese esfuerzo contumaz de nosotros permite que se den otros pasos. Yo quisiera que fuera distinto, porque pareciera ser que aquí es la versión de los contumaces versus los obsecuentes, los sometidos, aquellos que no son capaces de levantar la voz por aquellos que claman justicia y dignidad. Y eso es lo que se refleja aquí en esta comisión. Puede que el método a muchos no les guste, ya lo sé, pero si cuando se le propone al gobierno conversemos para lograr acuerdos, y eso no se da porque están buscando tensionar la cuerda aquí para ir a Hacienda y resolver el problema o resolverlo a media, y ni siquiera en la Cámara de Diputados, y tenemos que empezar a valorar lo que significa la Cámara de Diputados, sino que simplemente va y se obtiene acuerdos en el Senado y después son obligatorios para la Cámara de Diputados, y hay que recordar lo dicho por varios diputados, entre otros el diputado Jiménez, por su intermedio presidente. En lo que él exigía era el valor del ser diputado y del respeto, por lo tanto, a esta Cámara.
cosa que cuando se negociara no fuera para que después entonces quedara sometida a la Cámara de Diputados a lo que acordaron en el Senado. Creo que molestó a todos. Creo que esa forma que tiene también el gobierno de establecer las relaciones políticas nos ha llevado por mal camino, no solo a las relaciones acá en el Parlamento, sino que denota claramente lo que pasa en el país y denota claramente entonces lo que está pasando con el gobierno respecto a la adhesión popular. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una profunda revisión respecto de las conductas que se están dando acá, pero que son producto de cómo enfrentamos un momento de crisis profundo que vive el país. Entonces, más que seguir reiterando, porque no es primera vez que votamos una censura, creo que es tratar de someter a la presidenta y que desista, por lo tanto, de sus facultades que el reglamento y la Constitución a ella le confiere. También hago un llamado de atención allí porque creo que no corresponde seguir tensionando las relaciones entre nosotros por situaciones que pudieran perfectamente conversarse o llevarse a planos distintos, pero no estar permanentemente en esto, porque es segunda vez que votamos una censura que no tiene mucho sentido y en donde lo único que se busca es tratar de someter entonces a una presidenta para que haga lo que yo quiero y no entender que esto se trata del diálogo democrático que tenemos que empezar a buscar. Por eso voto en contra de la censura. Señor Santana. Señor Sauerbaum. No, yo voto a favor, la verdad que con mucha decepción también, porque finalmente votamos a favor de una censura que se produce básicamente por no respetar la Constitución y la ley que juramos o prometimos cumplir. Y a mí me llama la atención que aquí se diga que ser contumaz es un valor cuando justamente juramos respetar la Constitución y la ley, y uno esperaría que fuéramos los primeros en hacerlo. Y también con mucha decepción porque finalmente hemos visto estos días que esta comisión, a pesar de lo que aquí se diga y se quiera creer, ha pasado a ser absolutamente intrascendente porque hasta prefieren saltarnos y hacer un trámite corto aquí porque aquí no vamos a llegar a acuerdo. Entonces, la verdad que uno se siente bastante ninguneado cuando vemos que la propia Comisión de Hacienda o en el Senado se puede llegar a un acuerdo mucho mejor que de los que aquí se logran. Entonces, uno lo hace con mucha pena y esperamos que esta sea la última vez que no tengamos que insistir en censurar a una presidenta que, como dijo el diputado Ramírez, tiene todas las capacidades para poder liderar un proceso adecuado, y ojalá que podamos llegar a negociaciones de verdad y no mentirnos entre nosotros, no mentirle a los chilenos aprobando indicaciones que son inconstitucionales para quedar bien para la prensa, pero que luego quedan en nada porque finalmente son otros los que llegan a acuerdos de verdad. Eso nomás, secretario. Señora Sepúlveda. Yo solo decir que los otros no podrían llegar a acuerdos si no existiera presión. Porque lamentablemente este gobierno, y quizás como otros también, no entiende si no es a través de las presiones permanentes. Y a mí me gustaría tener una oposición, y yo debo ahí reconocer lo que ha hecho el diputado Mario Desbordes, que ha puesto presión en su propio sector para que las cosas se hagan distinto. Entonces, frente a eso, lo que ha hecho esta comisión, presidenta, y yo se lo agradezco porque yo sé que para usted no ha sido fácil. Y se lo agradezco además porque lo hemos conversado en lo que tiene que ver con quizás con el debatir entre nosotros, ¿no es cierto?, de presentar o no, y no ha sido para nada fácil, y para nosotros tampoco. Porque entendemos también, y los que llevamos bastante tiempo en este Parlamento, que no es la fórmula. Quizás no es la fórmula de la normalidad, quizás no es la fórmula de lo común, quizás no es la fórmula de los tiempos normales. Entonces, esa es la diferencia hoy día. Si lo que nosotros estamos pidiendo es que estamos tratando de que se entienda que no estamos en tiempos normales. Y que quién está apostando hoy día, porque la normalidad es que pase esto, que pase. Y cuando nos vamos a dar cuenta, vamos a volver a tener un problema aún mayor, con mayores grados de complicación que los que hoy día hemos tenido. Entonces tenemos un gobierno que no escucha, que no entiende. Lo único que hemos logrado aquí, yo creo que con éxito además, el que se entiende es que hay otra visión. Y mire, yo he aprendido algo, mientras más perdemos aquí, más se gana afuera. Y hoy día los problemas están afuera y tenemos que hacer entender a la ciudadanía que no todos somos iguales, que aquí hay diferencias y que afuera están pidiendo una responsabilidad distinta, y eso es que el Ministerio de Hacienda, como los ministros que vienen para acá, entiendan que aquí tenemos que proceder en forma distinta. Así que yo solo quiero agradecerle, presidenta. Señora Asensio. Señora presidenta,
En representación del colega Gabriel Silver, vengo a votar en contra del reclamo que se ha hecho en contra de la señora presidenta, pero no pensaba hablar, pero quiero hacer una observación que me parece. Las comisiones siempre son discutibles, siempre hay confrontación, hay, además de normal, lo que está normal, que es el piso del tema ideológico, además están las cosas técnicas que se van conversando y discutiendo, y eso no debiera asustar a nadie. Lo que me llama la atención es que dos colegas del gobierno hayan asegurado acá que el gobierno ya no considera seria esta comisión y ya no considera que en esta comisión se pueda llegar a alguna conversación o a algún arreglo. Eso me parece gravísimo, lo que yo he escuchado, tanto del colega Ramírez, por intermedio de la señora presidenta, como del colega Sauerbaum. Es una especie de notificación, no sé, pero yo creo que habría que conversar con el gobierno para saber si eso es así o no es así, si es correcto o no. Uno tiene que estar sometido a las reglas de la controversia permanentemente, eso no puede asustar a nadie, ¿no? Y hay distintas posiciones siempre, y la madurez de todos nosotros va haciendo que se vayan resolviendo los problemas, pero sostener acá dos diputados, ¿no es cierto?, del gobierno, yo me imagino que a nombre del gobierno, sostener que ya esta comisión no es seria, eso es gravísimo, porque lo que me pasa es que yo creo que también el gobierno está considerando esta Cámara de Diputados como un espacio también poco serio para conversar, para negociar, para llegar a acuerdos, y está trasladando todo el eje del poder legislativo hacia el Senado. Si eso es así, yo creo que hay que conversar con el gobierno, porque definitivamente, ¿no es cierto?, eso no conduce a nada nuevo y a nada bueno. Y yo creo que definitivamente es una gran falta de respeto para todos los diputados que trabajan seriamente en esta Cámara. Voy a votar en contra del reclamo, pero me gustaría que ustedes hicieran la observación con relación a si es correcto o no es correcto que el gobierno considera ya poco serio este espacio, ¿no es cierto?, de trabajo. Señora presidenta. Sí, voy a argumentar mi voto también. Bueno, y también quería hacer constancia de los esfuerzos que hicimos para no llegar a utilizar esa herramienta que tenemos los parlamentarios, en esta comisión al menos. Y sí hicimos esfuerzos, constantemente, tanto en materia de ingreso mínimo como también en materia de pensiones, solicitamos al gobierno la posibilidad de abrirse a algunos de los puntos que nosotros estábamos planteando. Eso lo hicimos constantemente los parlamentarios. También le planteamos la posibilidad incluso de abrirse al debate del salario mínimo. Eso es un pecado, no se puede hacer. O sea, a mí me parece que de verdad es impresentable la actitud, por una parte, de darnos con un portazo en la cara respecto a esas solicitudes, de abrir un debate tan importante como adelantar el reajuste del salario mínimo, como también, por otra parte, que nos digan, y yo me sumo a la solicitud que realiza el diputado Asensio respecto a esta posibilidad de que ahora el gobierno, la verdad es que no le interesa, no le parece relevante esta comisión, y entiendo así, entonces, que siempre va a tener una actitud de saltarnos. O sea, aunque nosotros tengamos disposición al diálogo como la tuvimos, y la vuelvo a reafirmar, siempre va a querer saltarnos e ir a otras comisiones. Y a mí eso me parece que es inaceptable. Y lo digo también no solo por cuando yo asumí, desde que yo asumí como presidenta, sino que también mirando hacia atrás. O sea, cuando dimos el debate en materia de la reforma de pensiones, también cuántas instancias tratamos de armar con el gobierno para avanzar. Como decía el diputado Gastón Saavedra, presentamos la solicitud de aumentar el pilar solidario al 20%. Y se hizo en esta comisión. Y la hizo los diputados y parlamentarios de la oposición de esta comisión. Y lamentablemente el gobierno no quiso dialogar con nosotros. O sea, ni siquiera abrirse a dialogar y a poder acceder a esta solicitud. Entonces estamos hablando que simplemente decidieron bloquearnos y no aceptar el diálogo con nosotros. Bueno, obviamente yo voy a votar en contra de la censura. Y me parece que frente a esto, secretario, a mí me gustaría, luego de la votación, el solicitar y enviar una nota para que el gobierno nos diga realmente qué es lo que piensa respecto a esta comisión. Me gustaría saberlo. Y si no voy a tener la unanimidad en eso, no hay problema, lo voy a hacer personalmente, secretario, porque me parece que la verdad es que esas declaraciones a mí al menos me preocupan, porque si vamos a tener esa actitud y yo puedo
reconsiderar muchas de las actitudes que hemos tenido los parlamentarios acá en esta mesa. Pero sí me parece, y tengo que reafirmar, que sí hemos tenido la voluntad de diálogo y la vamos a mantener. Resultado de la votación, señora presidenta. 4 votos por aprobar la censura, 7 votos en contra, ninguna abstención. Rechazada la censura, presidenta. Pasamos entonces al orden del día. No le agradecer. ¿Está el subsecretario? Muy bien, tú. Bueno, pasamos al segundo punto. ¿Faltó tu voto, Santana? No, don Alejandro, fue 7-4. ¿Apoyaron a la presidenta? Sí, esté tranquilo, no, tranquilo, no hay problema. No. Ya. Era irrelevante mi voto, yo estaba con usted, presidenta. Muchas gracias, diputado Santana. Lo Me podemos imaginaba agregar, el apoyo. don Alejandro, lo podemos agregar de inmediato. Vamos a agregarlo. Don Alejandro, Ya. lo agrego. Lo podemos agregar como gesto.